Mm, Estamos allí, ya se inició grabación, compartimos escritorio y ahí estamos. Bien, entonces para seguir avanzando con esto, porque las sesiones para esta materia no son muchas, fíjense, vamos a reflexionar un poco en torno a este concepto de dinámica de sistemas. Tiene ya sus ciertos años esto, pero está más vigente que nunca. Miren, yo quería eh, ilustrárselos de la mejor forma posible y un día dando unas vueltas por internet me encontré que había este diagrama que es bastante árido para nosotros, es como bien fome, ¿no? Diríamos, ¿cierto? Muy coloquialmente. Simplemente habla de la aceptación de un producto, por ejemplo, una tecnología o algo, ¿ya? Hay una cantidad de potenciales aceptadores o adoptadores de esa tecnología eh, y los que realmente ya están aplicando o aceptando esa tecnología. Como bastante ajeno eh, a nuestra actividad. Pero, sin embargo, eh, esta figura tenía también lo siguiente, y eso es lo que me interesa, que es muy... ¿eh? Ahí está, ¿cierto? Las relaciones que se están considerando están acá eh, en una suerte de simulación animada, ¿m? Porque se fijan que va dando progreso eh, gráfico también a las variables, ¿ya? Y eso es justamente la diferencia entre tener un diagrama de relaciones causales y tener un diagrama de relaciones causales que tiene dinámica. Volvamos atrás un momento. Fíjense, aquí hay algo que establece una diferencia y es esta suerte de doble flecha, que es la simbología utilizada, con un relojito, implica el concepto de tasa. ¿Mm? No la tasa del té que se me quedó en la otra sala, ¿ya? Sino que, esa es con Z, sino que la tasa de progreso de cualquier cosa, ¿ya? Eh, en este caso serán personas por día, por mes o por año, no tengo idea, algo por el estilo. ¿Mm? Podrían ser autos que circulan por una calle por día, electrones por un conductor, eh, no sé, kilos que entran a un packing por día de fruta, lo que sea. Pero implica tiempo. Y si hay tiempo involucrado, entonces ese diagrama ya tiene dinámica. Aquí tenemos entonces muy bien ilustrado para mi gusto, para que no quede lugar a dudas. Arriba incluso está lo que supongo que es la barra de tiempo, ¿se fijan? ¿Mm? Eh, Desde 0 a 15, no sé qué serán, ¿ya? Pero esto está fluyendo de 0 a 15 algo, ¿ah? Dinámica de sistemas. Ahí sí la tenemos. Ahora,
volviendo a un análisis agronómico, hay quienes han intentado conceptualizar un poco algunos elementos. Este cuadro de Grenon, este es argentino, Grenon, argentino, representa diferentes niveles de organización con sus componentes principales, procesos principales, el objetivo principal de ese nivel y las ciencias asociadas. ¿Podríamos tener diferentes puntos de vista? Sí, ok, de acuerdo. Pero al menos acá hay un intento por ubicar determinadas escalas, porque ese es otro gran detalle cuando hablamos de modelos, y es una gran temática actual, y es de qué manera pueden interactuar modelos que pueden estar a distintas escalas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ubicarnos a nivel de la fitósfera, es decir, el cultivo y su entorno inmediato, físico y también biológico, ¿cierto? Eh, Tenemos componentes principales, suelo, aquí lo llama atmo-edafoclima. Claro, si yo digo solo atmósfera, es cierto que se comete una cierta generalización, ¿no? Tiene un nivel de generalización muy alto porque esa atmósfera en torno al cultivo está un poco modificada, no es la atmósfera general que hay por fuera, por sobre el cultivo. Entonces, por eso él intenta llamarlo de otra manera aquí. Entonces, el proceso principal a ese nivel es la producción primaria, crecimiento y desarrollo de los cultivos. ¿Cierto? Por lo general, la ecofisiología se ubica allí. Luego va analizando otros niveles. El autor acá entonces ubica a este primer nivel con la ciencia de la biología, lo mismo que la zoosfera, y el nivel del agroecosistema le agrega la física y la química. Y distingue, por eso les digo, ustedes pueden o no estar de acuerdo, distingue el término agrosistema para referirlo ya al nivel empresa, al nivel productivo, ¿cierto? Agroecosistema como, ¿cierto? Tal cual, como ecosistema modificado, y agrosistema ya nivel empresa. No hay una aceptación generalizada de esta distinción, así que es algo que él propone, puede gustarles o no. Si les gusta, cítenlo y lo ocupan, pero, aquí, digamos, lo valioso es que hay un intento por conceptualizar los distintos niveles. Por sobre el agrosistema que él llama, tenemos ya la cadena agroalimentaria y luego la región. Pero aquí encuentro una rareza yo también en el cambio de cadena agroalimentaria a región. Me pierde un poco, me pierde porque eh, región es como un término asociado a un espacio físico, no lo sé, no lo sé, pero él va poco a poco integrando entonces diferentes disciplinas, ¿eh?
microeconomía, administración, psicología, sociología, a nivel de agrosistema, luego economía, comercialización, logística, hasta llegar a la... no sé por qué él no pone, por qué él pone politicología y no política, no sé. ¿Por qué no? Yo dudo que exista no sé, un mundo ajeno para mí, prefiero no opinar, no sé si existe una ciencia. Yo he oído el término ciencias políticas, ese sí lo he oído, ¿cierto? Existen departamentos de ciencias políticas en la universidad y por ahí ya, pero politicología, no sé, tal vez sea una particularidad argentina también. Bueno, allí tenemos entonces un interesante esfuerzo por organizar estos distintos niveles. Les repito, puede gustarles o pueden estar de acuerdo o no, pero allí hay algo de esto. Y lo pongo nuevamente para enfatizar y recordar que lo que puede estar funcionando bien a un determinado nivel, hay que ver cómo un modelo, no sé, de qué manera un modelo, por ejemplo, no sé, de dinámica del nitrógeno en el suelo, resulta útil a nivel de región, por ejemplo. O sea, ¿es posible jugar con ese cambio de niveles? Bueno, eh, a eso se refiere esto. Ahora, tipos de modelos. Y aquí podemos conversar un rato para que les quede bien claro. Hay modelos estáticos versus modelos dinámicos. Y por ahí ya lo tenemos un poco claro, ¿cierto? Si es dinámico implica que hay tiempo de por medio. Eh, estático podrían ser muchos tipos de modelos, incluso otros, ¿cierto? Modelo estático podría ser un modelo físico, una maqueta del campus, modelo físico. Podría ser entrar en una categoría estática, porque por más que yo espere y observe la maqueta, no va a cambiar. ¿Ya? Eh, a eso apunta esta distinción de modelos estáticos y dinámicos. Más relacionado con nosotros es la distinción entre modelos determinísticos y estocásticos. ¿Mm? Suele acudirse allí a la famosa frase de Einstein, que no gustaba mucho de lo estocástico y decía, Dios no juega a los dados. ¿Mm? Lo estocástico se refiere a elementos aleatorios, al azar. El azar fue poco a poco llevando eh, hacia el mundo de la teoría del caos también. Pero los modelos determinísticos entonces tienen un funcionamiento. Si es un modelo matemático el que estamos hablando, ese modelo determinístico eh, va a tener sus variables dependientes. Según los valores que tomen las variables dependientes, voy a tener un resultado en la variable independiente, etc. De manera que es claramente predecible el resultado. El modelo estocástico tiene elementos aleatorios. A ver, uh, borremos. No, pero una borrador grande. ¿Dónde está el tamaño de la...? A ver, seleccionemos acá. Es más fácil así.
Sí. Bien. Si quiero modelar la temperatura del aire, ya sea una escala diaria o anual, voy a tener una suerte de ciclo sinusoidal que se me va dando. Ciertamente no es tan perfectamente sinusoidal. Por ejemplo, en el día, ustedes saben que, por ejemplo, vamos a tener una cosa que sube eh, y no baja de la misma manera, ¿cierto? Puede bajar más lento de lo que sube. No es así perfectamente sinusoidal, pero aproximadamente lo es, y nosotros podríamos aplicar una función, no sé, pues del tipo t es igual a alguna constante a por, no sé, coseno de algo. O sea, a más b coseno de algo, ¿ya? Ahí podríamos tener un modelo que aquí tendríamos, ¿cierto? El a sería el promedio, ese sería el valor a, y el b estaría asociado a la amplitud, va a depender de cómo estemos usando ese concepto de amplitud. A veces los modelos usan esto, otros usan de lado a lado de la onda, da igual. La cosa es que esté bien hecho en la matemática de la función. Con eso tendríamos un modelo determinístico de la temperatura del aire. Pero si aquí, a ver, poniendo algo que les resulta familiar, supongamos que estamos en Excel, y si aquí este B le pongo, lo multiplico, yo le pongo B, o también podría ser aquí adentro. Ahí podría también podría poner aquí el B por la función aleat de Excel, y esa puedo darle una especificación de cómo quiero que se genere esa aleatoriedad, o también puedo ponerla aquí adentro, ¿eh? Es lo que les digo, dentro del paréntesis de la función sinusoidal, como quieran, o como necesiten, más que como quieran. Tal vez yo considero que lo que va a tener aleatoriedad es el promedio, bueno, no sé, pero usualmente lo vamos a querer ver no tanto en el promedio, sino que acá. ¿Y qué vamos a ver allí entonces? Ahora ya el modelo se va a comportar, ¿ah?, con variaciones así, ¿cierto? Va a tener un elemento de aleatoriedad. Esta sería la manera más simple de ilustrarles que aquello de lo estocástico, ¿ah? Con este artificio, porque en este caso es solamente un artificio, uno pretendería darle un cierto realismo al hecho de que en la realidad no tengo esa curva perfecta sinusoidal, sino que presenta esta suerte de aleatoriedad. Volvemos. Está claro, ¿no? Entre determinísticos y estocásticos. Modelos descriptivos y mecanísticos o explicativos. Bueno, un modelo descriptivo hace lo que el adjetivo este señala, describe un comportamiento. Si hablamos de un modelo matemático, entonces ese va a describir, siguiendo el ejemplo sinusoidal,
¿cierto? Va a describir esta variación diurna de la temperatura. No necesariamente la explica. ¿Ah? Espera, volvamos acá. Supongamos que ahora ya no es temperatura del aire lo que estamos trabajando, que es temperatura, no sé, a 5 centímetros de profundidad en el suelo. Bueno, sucede que allí podemos hacer esto mismo, a pensar en un modelo de estas características y usarlo. Pero es básicamente descriptivo. Si queremos darle cierto un poco más de potencia, ese análisis de cómo ocurriría esta variación en la temperatura a 5 centímetros del suelo, vamos a decir, oye, bueno, el calor fluye desde la superficie e ingresa desde la superficie del suelo. Está afectada por el tiempo que transcurre, de manera que la temperatura toma un cierto tiempo llegar a los 5 centímetros de profundidad. Y por supuesto voy a tener diferentes temperaturas a diferentes profundidades. De manera que tengo que considerar variación de tiempo y de profundidad. ¿Ah? Y es así como se puede llegar al modelo de flujo de calor en el suelo unidireccional, que sería el más sencillo, ¿ah?, que podemos imaginar. No es el sentido regresar, no sé si alguna vez les hice esa clase, pero no es el sentido regresar a eso. Pero llegamos a un diferencial que tiene una pequeña complicación, ¿cierto? No tiene una solución analítica y tenemos que usar una solución numérica, pero queda muy bonito, ¿cierto? Nosotros podemos tener la elegante interpretación de ese flujo de calor en el suelo con los conceptos de conductividad térmica, capacidad calórica, cosas que no tenemos en un modelo descriptivo, ¿cierto? Si acá tenemos un promedio y acá tenemos una amplitud, y la manera en que esto se mueve con la función sinusoidal, esto puede que funcione muy bien y nos resulta más fácil de trabajarlo, pero no explica. Entonces, modelos descriptivos y mecanísticos. ¿Dudas con eso? También podemos hablar de modelos deductivos y empíricos. En este mismo ejemplo, este podría ser un modelo empírico, donde yo ajusté a valores experimentales esta función. Y modelo deductivo sería el planteado por la ecuación de flujo de calor en el suelo vertical unidireccional. ¿Cierto? El modelo deductivo parte de esas, de alguna relación principal que enuncio, ¿cierto? Siempre suele enunciarse alguna tasa de cambio, y esa tasa se va elaborando deductivamente, puede hacerse una integración, etcétera, matemática, y se elabora finalmente ese modelo deductivo. Parecido ocurre con
eh, la dinámica poblacional que teníamos antes. Nosotros podríamos también aplicar a una dinámica poblacional algo así, algún tipo de función sinusoidal. Pero por allá, por 1920 más o menos, se me olvidó exactamente el año, Lotka y Volterra enuncian un modelo deductivo donde son dos diferenciales, dos tasas que dependen una de la otra, es decir, la tasa de aumento de la presa y la tasa de aumento del depredador. Y ambas tienen un elemento de la otra, y por lo tanto están íntimamente e inseparablemente ligadas. Este planteamiento deductivo de Lotka y Volterra, ambos por separado, por la misma época, cosa interesante, ¿eh? Ha dado tanto que decir a la ecología como al mundo matemático. Ha fascinado a los matemáticos esto, entonces ustedes pueden encontrar por ahí revistas matemáticas donde hay unas elaboraciones que para nosotros ya son incomprensibles, ¿ah? Unas locuras matemáticas a partir de ese planteamiento. Pero ahí tienen un ejemplo, también otro, de lo que podría ser deductivo y empírico. Un modelo empírico, entonces, aquel que toma datos experimentales e intenta ajustar alguna función que dé cuenta de ella. Lo más sencillo que es posible hacer es tomar un conjunto de datos y a ese aplicarle un polinomio, hacer una regresión polinomial, y ahí siempre van a tener un resultado. Si no resulta con una recta, vamos a una función de nivel 2, vamos a una cúbica, seguimos con cuadrática, y vamos agregando elementos, y en algún minuto eh, un polinomio de mayor grado va a ser capaz de dar cuenta de esos resultados experimentales, pero con un ajuste bonito, ¿cierto? Pero eso no necesariamente significa que lo explica, ¿ya? Ustedes pueden aplicar un polinomio a cualquier cosa, pero, pero no es deductivo, no es mecanístico, explicativo, no nos va a servir en esos términos. Puede servirnos, por supuesto, en el último caso, y es cuando hablamos de modelos de simulación. El modelo de simulación, podríamos decir que, no sé, podríamos aplicarle varios adjetivos, que podríamos decir que es muy humilde, o podríamos decir que es muy descarado también. Eh, eh, porque al modelo de simulación no le complica si alguna relación que está usando entre todas las que necesita para funcionar el modelo es determinístico, deductivo, empírica. En el modelo de simulación todo sirve. Incluso un cuadro con datos, simples datos, hay aplicaciones que son capaces de usarlas directamente. ¿Eh? Esa es la diferencia, ¿cierto? Un modelo de simulación, el propósito finalmente es lograr una adecuada representación del sistema que queremos representar, y en ese sentido entonces está más orientado eh, a la meta que
que a la clasificación, ¿cierto? Del tipo de relaciones que tengamos dentro. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Estaré hablando solo? Sí. No, profe. Profesor, Sí, dígame. ¿se escucha? Sí, Aló. le escucho. Hola. ¿Me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Que ando con Ah, programación y me habían sacado de la clase. oh, qué lástima. Bueno, pero ahí está quedando grabado. Si Ya está claro. pudiera hacer como un breve resumen de lo que dijo, profe. ¿Desde dónde? ¿Desde Buenos Días? Eso no No, puedo porque de lo último no que me... dijo. Bueno, estábamos explicando los diferentes tipos de modelos. Yo no sé dónde se quedó, pero lo último que Sí, dije fue en relación a los modelos de simulación. Decía que los modelos de simulación podríamos decir de ellos que son, no sé si más humildes o más descarados, pero para el modelo de simulación no es tan importante si algunas de las relaciones que hay adentro son descriptivas, mecanísticas, empíricas o no, si son estocásticas o no, eh, sino que utiliza todo lo que tengamos disponible. Incluso, les decía, hay aplicaciones para crear simulaciones que pueden usar hasta un cuadro de datos, ¿ya? Y después te lee ese cuadro de datos. De manera que el modelo de simulación va a utilizar todas las herramientas disponibles para lograr la representación, el funcionamiento de ese modelo. Y eso es lo último que había mencionado. Ahora, si me preguntas qué fue lo último exactamente que mencioné, pregunté si está claro. Y bueno, acá, en este otro texto que está ahí abajo, el título completo de la fuente, ¿cierto? Una referencia en español, más o menos, está más o menos lo mismo. Entonces tenemos descriptivos, dice, describe las características del fenómeno en cuestión. ¿Mm? Emplea la observación sistemática. Bueno, ahí lo generalizó aún más porque habló hasta de encuestas, no sé. Explicativo, ¿cierto? Yo lo acoto porque para nosotros es lo más relevante hablar de modelos matemáticos en general. Entonces no mencioné ni entrevistas, ni encuestas, ni cosas así, pues, ¿ah? Explicativos, ¿cierto? Busca conocer las causas que originan un fenómeno, llega a generalizaciones extensibles más allá de los sujetos analizados. ¿Mm? ¿Te fijas? Oye, a veces se usa modelo predictivo, ¿se han fijado, no? Para mí esa no es una clasificación, porque siempre que yo tenga un modelo matemático voy a poder usarlo para predecir. No sé, creo que está como de más, un poco redundante decir predictivo.
Se basa en datos anteriores y en técnicas específicas como regresión múltiple, proceso. Ahí está también haciendo una descripción bien generalizada de lo que podría incluir en predictivo. Pero insisto, en cierto modo está un poco de más hablar de predictivo, porque por lo general uno de los usos más típicos de un modelo es para predecir comportamientos, valores. No me emociona mucho, digamos, esa clasificación. Uy, esa clasificación de predictivo. Bueno, también incluyen los modelos físicos, a escala, analógicos, etcétera. Bueno, al menos entonces esto intenta reforzar lo que les acabo de mencionar. Esto es algo que hicimos en vivo en la sesión del año pasado, entonces yo se lo dejé a la presentación. Miren, ejemplos conocidos, muy conocidos por ustedes. El flujo de calor en el suelo, ¿cierto? Si utilizamos la ecuación general de flujo de calor en el suelo, entonces estamos ante un modelo deductivo. Si está hecho con datos experimentales, si utiliza una función sinusoidal, entonces vamos a decir que es empírico y también vamos a decir que es descriptivo. Otro muy conocido por ustedes, la evapotranspiración. Si a partir de la diferencia de presión de vapor voy a enunciarlo, entonces estoy ante un modelo deductivo. Si lo hago a través de una combinación de teorías y datos experimentales, que son la mayoría de las relaciones que ustedes conocen, entonces estoy ante modelos que se llaman semi-empíricos. ¿Ah? Penman, Monteith, Penman, Hargreaves y Samani, etc. Todos más o menos entran en lo que en lo que se ha llamado eso como semi-empíricos. ¿Mm? Como que siempre tiene que haber algo semi, ¿eh? ¿Se han fijado? Bueno, ahí está. La ecuación de Kostiakov. ¿Se acuerdan cuál es esa? La ecuación de Kostiakov. 1932. 2G por H, ¿no, profe? No, profe, No, la verdad. ¿no? La Infiltración. infiltración del agua en el riego. suelo. La infiltración del agua en el suelo. Y en suelo, planta, atmósfera también. La infiltración del agua en el suelo. La ecuación de Kostiakov. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que uno, cierto, la profesora usualmente les hace aplicarlo manualmente, linealizar con logaritmos? ¿Se acuerdan o no? Un poquito. Pero ese enunciado tiene una base empírica, ¿cierto? Obedece a un ajuste de datos que nosotros podemos hacer a esa función. Es, por lo tanto, descriptivo. La función de Mitscherlich, más antigua todavía, Mitscherlich 1919 me parece. Pero ya venía de antes, ¿cierto? Mitscherlich, a partir de todo el desastre de la Primera Guerra Mundial, está investigando en la respuesta nutricional de los cultivos. Se buscaba optimizar el autoabastecimiento nacional,
Y Mitscherlich entonces trabaja en lo que finalmente terminamos por llamar, ¿se acuerdan o no? La ley de los rendimientos decrecientes, ¿cierto? Por cada siguiente unidad del factor, en este caso se generalizó después, ¿cierto? Pero en este caso era un elemento en el suelo, del nitrógeno, del fósforo, lo que sea. Por cada siguiente unidad del factor, la respuesta en rendimiento va disminuyendo. ¿Mm? Ley de los rendimientos decrecientes. Esta es un modelo también empírico descriptivo. ¿No se acuerdan para nada de Mitscherlich? La agronomía tiene una cantidad de estos ejemplos muy, muy tradicionales, muy típicos, que como ven, muchos de ellos son empíricos o semi-empíricos, y en general es más escaso el uso de modelos deductivos. ¿Mm? ¿Dudas? Profesor, ¿tiene algún texto para poder apoyarse? Sí, yo le estaba subiendo un texto de consulta. Les repito, no es de lectura obligatoria, es solamente de referencia, pero no logré subirlo ayer. Voy a seguir intentando. Y bueno, hay algunos otros materiales que podrían servir. Eh, eh, Les tengo que subir lo que les dije la semana anterior, ese documento del profesor Noredo sobre el uso de modelos en la agricultura. ¿Mm? ¿Por qué preferir, por qué usar modelos? Bueno, él ahí habla de varias ventajas, ¿no? Y va un poco por ahí la cosa. Eh, También tenía, eh, ya, pero va a ir más específico, un material escaneado de Juan Martín García, eh, pero ya es en específico de diagramas causales. Para allá vamos ahora. Ujú. Pero antes de cerrar, quisiera ilustrarles un poco más eh, mm, ¿dónde me quedó? Algunas distinciones, ¿ya? Miren, esto ya es como algo más particular, es más palpable, digamos, más cercano. Este es un gráfico de un trabajo publicado, ahí está, en un tipo de tomillo, ¿cierto? Diríamos Thymus, es el tomillo, pero el Thymus me parece que se llama Communis. Yo no sé si este otro es comestible, pero bueno, digamos que es un tomillo. Y lo exponen a diferentes niveles de salinidad y a diferentes temperaturas. ¿Mm? Claramente es como bien obvio que
a unas temperaturas muy bajas para la especie, la curva está un poco más bajo que a 20 grados, y a 25 ya empieza a afectar, la temperatura empieza a afectar seguramente el proceso de evaporación del agua, entonces también disminuye la respuesta, pero en general la respuesta es esta curva que desciende, ¿cierto? Si la ven, las tres son una curva que desciende. Vamos a tomar la de 20 grados, y fíjense, esto es como para acercarlos un poco más a lo que uno puede observar muchas veces cuando ustedes se enfrentan a un trabajo publicado. Ustedes podrían perfectamente encontrarse con un trabajo publicado donde hayan hecho esto. Toman esos puntos y les ajustan una recta, una regresión lineal. Y da un R cuadrado de 0,94. Por lo tanto, los autores quedan felices y lo publican. E incluso visualmente, si ustedes no tienen una advertencia mental anterior de cómo es la respuesta a salinidad, podrían verlo visualmente y no advertir nada más, y les parece razonable ese ajuste. ¿Lo ven o no? Se ve súper Claro. razonable. ¿Sí? Se ve muy razonable, ¿sí? Pero hay que pensar bien cuál es el tipo de relación. De hecho, sin ir más lejos, en la historia de la investigación de este fenómeno, el primer modelo utilizado fue lineal. Y aquí les voy a preguntar si ven el cursor, esto es importante. ¿Logran ver el cursor aquí frente al primer Al punto? segundo ¿O no? punto. Sí. Eso es, al segundo punto, muy bien. El modelo de los años 70, de Maass y Hoffman, muy utilizado, ampliamente utilizado hasta el día de hoy, el más utilizado, más encima voy a decir, asume que en esta zona el cultivo no se afecta, o sea, de aquí a acá no se afecta el cultivo y tengo un tramo donde siempre voy a estar en 1 en términos de escala relativa, o 100% si quieren decirlo. Y de ahí hacia abajo desciende, o sea, déjenme más encima, déjenme rayar. Es decir, el modelo de Maass y Hoffman nos va a decir, ahí, hasta ahí se mantiene constante, y de ahí la cosa baja como una recta. De hecho, es el más usado. Pero, sin embargo, podríamos decir que prácticamente no hay nada en la naturaleza que tenga un comportamiento así recto. Es como extraño, ¿no? Veamos otras opciones. Miren, supongan que yo digo, voy a hacer una regresión exponencial. Me tomo esta, que el comportamiento general es de este tipo. Se va aproximando a un nivel de estabilidad. Y el ajuste me da un pseudo lineal, digamos. Esa función exponencial está comportándose aquí como en un ajuste que da el mismo R cuadrado. Termina comportándose como lineal. Así que podrían ustedes también eventualmente encontrar una hipotética publicación donde estos sets de datos lo hubiesen ajustado a aquello. ¿Ah? Sin embargo, en el año 2015 nosotros publicamos un trabajo que ya nos había venido tomando varios años. Es una suerte de sigmoide decreciente, ¿sí? Y nos muestra esto. ¿Qué opinan de esto? Nos parece sin duda bastante más razonable, y acá
Bueno, esto es como suerte con el set de datos nomás, porque dio un R cuadrado extremo de 1. O sea, ya no puede ser más, no hay mejor ajuste que ese, digamos. Es decir, todos los puntos experimentales cuadran con la función ajustada aquí. Ya. ¿Se fijan? Entonces, ahora ya tenemos una función que nos dice que conforme se incrementa la salinidad, va a ir disminuyendo la respuesta del cultivo de esta manera. Y son los mismos datos. Y acá los vemos perfectamente como una curva, y en la otra los veíamos razonablemente ajustados como una recta. ¿Ya? Esas cosas suceden, esas cosas las van a encontrar. Miren, un ejemplo con datos ficticios. ¿Por qué ficticio? Porque miren lo que sucede acá. Tomo un montón de puntos, y a este montón de puntos le ajusto una regresión lineal. Se ve bastante razonable. Da un R cuadrado de 0,9. Pasa claramente en cualquier publicación, ¿cierto? ¿Ah? Si le pongo aquella otra, pasa lo mismo. Y si le pongo nuestro sigmoide, esta, miren, ahora subió 0,96, de 90 a 0,96, y ya dejó de parecernos una recta. Pero fíjense, miren, cuando yo le tiro encima una recta, el ojo se engaña y nos parece una recta. Pero miren acá, deja de parecernos una recta de inmediato. Así que ahí hay otra cosa que siempre Diego Muñoz hace notar, que dice que los gráficos son engañosos. Bueno, aquí claramente la vista engaña, y nos respalda un poco eso de que los gráficos son engañosos. ¿Qué les parece? Así que nos vamos a encontrar en el mundo de la agronomía con publicaciones que tienen de todo. Ustedes tienen que tener un criterio para aceptar lo que se propone en aquella publicación y utilizarlo. A lo mejor en términos prácticos puede resultarnos tan práctico esto como esto. Pero sin duda, esta última puede ir un poco más allá. Es posible que pudiéramos ir un poco más allá, tanto en uso práctico como en interpretación teórica. Bueno, se nos acaba el tiempo, me estoy pasando de la raya, vamos a dejarlo hasta acá. Me queda un poquito hablar de estas generalizaciones, de estas generalidades, antes de que empecemos a hablar ya de diagramas causales, que ya es definitivamente lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Y en la última, la idea es más de tipo taller, que utilicemos esto de los diagramas causales para jugar, practicar el concepto, ¿ya? Intentar junto con ustedes, hacer diferentes diagramas causales. Voy a detener la grabación. Detenemos.